Continuamos con La Noche. Muy bien, entramos en la tercera y última parte de este programa La Noche. Ha pasado un año desde el polémico fallo en el que Colombia perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar ante Nicaragua. En estos 12 meses, el conflicto territorial entre ambos países, lejos de solucionarse, ha venido escalando. El gobierno colombiano declaró inaplicable el fallo de la Corte Internacional de Justicia, mientras que Nicaragua continúa reclamando más extensión territorial de la que le entregó el Alto Tribunal de La Haya. Este mapa muestra la zona marítima colombiana antes y después del polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua terminó ganando 75.000 kilómetros de mar hacia el oriente del Meridiano 82, considerado por Colombia como la línea fronteriza. Los cayos colombianos Quitasueño y Serrana resultaron enclavados. La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. Él no es autoridad suprema en derecho internacional como para venir ahora a juzgar a la Corte. Desde entonces, Nicaragua no ha ocultado sus pretensiones económicas en el Caribe. Hemos asignado bloques para la exploración en la búsqueda de petróleo o de gas en los territorios que ya definidos por la Corte le pertenecen a Nicaragua. En medio de las tensiones entre Colombia y Nicaragua, un tercer actor salió a escena. La presencia de buques de guerra rusos en mar nicaragüense en agosto pasado envió una señal de alerta que se acentuó a comienzos de noviembre tras conocerse que 2 bombarderos rusos violaron en 2 ocasiones espacio aéreo colombiano en el Caribe mientras viajaban entre Venezuela y Nicaragua. El martes pasado, la Asamblea Nacional Nicaragüense, que analiza una reforma constitucional para modificar sus límites con Colombia, autorizó a tropas rusas el ingreso durante el primer semestre de 2014 con fines de adiestramiento y operaciones humanitarias. La estrategia de Colombia. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable. 10 meses pasaron antes de que el gobierno de Colombia adoptara una estrategia con la que declaró inaplicable el fallo de La Haya sin un tratado limítrofe aprobado por el Congreso colombiano. Asimismo, creó vía decreto una zona contigua integral que ampliaba la jurisdicción de Colombia 12 millas náuticas adicionales al área del mar territorial que le reconoció la Corte Internacional. Así integró las islas y cayos que forman parte del archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta área integral permite que continuemos administrando adecuadamente el archipiélago y sus aguas aledañas, como archipiélago y no como territorios inconexos. El presidente Juan Manuel Santos declaró además la unión de 2 plataformas continentales que juntas se extienden desde San Andrés Islas hasta la ciudad colombiana de Cartagena con el fin de frenar la pretensión nicaragüense de ampliar su plataforma continental, solicitud que finalmente ratificó Managua el pasado 17 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia para que este tribunal le reconociera 200 millas náuticas adicionales de plataforma continental. Estamos ya en la parte final de este programa La Noche. Canciller Noemí Sanín, vamos con el ambiente electoral en Colombia. ¿Cree usted que las elecciones presidenciales que se avecinan, la posibilidad de que el presidente colombiano sea reelecto, ha afectado en algo esa política de Estado que debe tener Colombia en el caso de Nicaragua? ¿Ha afectado que, por ejemplo, no se haya optado por un diálogo con Nicaragua? Bueno, no tendría perdón de Dios que unas elecciones o reelecciones influyeran en la inacción. La inacción trae acción y traería ventajas para que Nicaragua las asumiera y las tomara como de facto, y me gustaría que mi compañero de investigación nos contribuyera con el análisis geopolítico, que es muy delicado y muy peligroso con todo lo que estamos viendo. Pero es que este aspecto es bastante importante porque las críticas directas, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos han estado precisamente en esa dirección, en lo que se ha hecho en el último año. Para algunos ha sido una posición completamente pasiva. Mire, como este es un programa regional y yo lo aprecio mucho, y claro que todo se sabe en todas partes, yo tengo muchas críticas, porque es que hay tantos asesores que a veces el exceso de análisis trae parálisis. El gobierno tiene que definir una posición, y vuelvo y repito, puede ser ignorar el fallo, puede ser como lo proponemos Miguel Ceballos y yo, con todas las herramientas que da el derecho a agotar las instancias, porque el fallo tiene muchos problemas, y quiero decir que, claro, que el hecho nuevo no lo conoció la Corte, y entonces tiene que conocer toda esta circunstancia, y lo otro es lo que están proponiendo del diálogo.
El diálogo siempre es una herramienta, pero lo que yo no veo es ya con el fallo que ya está establecido, que vamos a negociar los derechos de pesca. Nosotros somos capaces, Colombia tiene que garantizarle a nuestros compatriotas sanandresanos una industria pesquera formal importante, pero nosotros no ceder, por Dios, en las pretensiones que tiene Colombia. Es como cuando, mire, le voy a contar una anécdota. Yo quise mucho a una persona de mi casa que nos colaboró en la crianza, y un día llegó muy triste a decir que la habían violado. Y entonces fue trágico. Mire, me violaron y nos contó, pero sabe que no me pudieron robar el radio. No puede ser. Es decir, nosotros tenemos que agotar las instancias jurídicas. No podemos permitir que un fallo torticero, lleno de trampas, lleno de problemas jurídicos, nosotros lo dejemos pasar por alto. Ojalá por el camino del diálogo podamos solucionarlo. Eso nunca hay que renunciar al diálogo, pero tranquilidad viene de tranca y claridad. Necesitamos conocer la estrategia, porque es muy grave lo que se está haciendo con los intereses y los derechos de Colombia y nuestra soberanía. Por eso digo, uno de los expertos internacionalistas de Colombia, que es Miguel Ceballos, y que viene analizando todo el tema chino, ruso y todo eso, me gustaría que le dijera a los colombianos y a la región qué es lo que estamos viviendo. Ya en ese momento vamos a ir con el señor Ceballos. Voy a Managua, Nicaragua. Señor Félix Maradiaga, electoralmente en Nicaragua, ¿cree usted que el presidente Daniel Ortega está utilizando este fallo con fines electorales? Usted hace parte de la oposición, pero digamos que uno siente en los grandes titulares de la prensa nicaragüense ese tufillo, ese interés reeleccionista que tiene el presidente Daniel Ortega, como lo han tenido pues otros presidentes del ALBA. ¿Hay una conexión directa? ¿Está utilizando con fines electorales este fallo el presidente Daniel Ortega? Sería ingenuo de mi parte afirmar que un fallo de esa naturaleza no afecta positivamente la popularidad de un mandatario, así como también es obvio que el presidente Santos ha utilizado, digamos, la negación de la aplicación del fallo también con fines politiqueros. El tema de fondo es que hay un fallo de una corte internacional y todo país, en este caso muy puntual como Colombia, que ha tenido una extraordinaria tradición en el derecho internacional, saben muy bien de que el único camino es acatar el fallo. Pero quiero aprovechar este espacio para no dejar en el aire una acotación que hizo la doctora sobre el tema de la afectación a fronteras de terceros países. Recordar que Nicaragua, desde el año 95, con el Tratado Marco de Seguridad Democrática, afirmó y mantiene sobre la mesa la propuesta de que en el caso eventual de un fallo como este, que ya se ha materializado, Nicaragua está abierto a negociar con los terceros países para asegurar que no se afecten los intereses de terceros. Y aclarar también de que el acuerdo con el canal es con una empresa privada y no con el gobierno o con el Estado de China. Me parece que es importante que los televidentes, quienes están escuchando este programa, queden aclarados esos dos puntos. Miguel, permítame, voy con el señor Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia, también un experto internacionalista, ya en la parte final con otra arista que también es muy importante para nuestros televidentes y tiene que ver precisamente, Félix, usted lo planteó anteriormente y lo va a dialogar con Miguel, es esa presencia de Rusia en la región. Hay dos hechos precedentes, hay dos antecedentes, señor Miguel Ceballos. Uno, la presencia de buques rusos en el área, en litigio, y la segunda tiene que ver con el sobrevuelo de dos aviones Tupolev rusos hace menos de 2 semanas que finalmente no entregaron ninguna explicación por qué habían violado el espacio aéreo colombiano y estos aviones rusos habían partido de territorio nicaragüense. ¿Qué podemos decir frente a ese escenario geopolítico, esa nueva, digamos, amenaza que representa esta presencia rusa y para Colombia, y que lo han establecido así muchos analistas? Sí, y yo quería decirle a usted, Jefferson, y a Félix, que además Félix fue secretario de Defensa de Nicaragua, la geopolítica sí juega. Y cuando Félix dice que que ya el documento a través del cual se da la concesión se dio a conocer públicamente, sí, se dio a conocer públicamente, pero 7 meses después del fallo. Es decir, que los jueces de la Corte no tuvieron toda la información necesaria para tomar una decisión mucho más balanceada, teniendo en cuenta la geopolítica. Frente al tema de la presencia rusa, es muy preocupante que hasta ahora no hayan explicado a Colombia oficialmente por qué estuvieron 2 de los aviones más poderosos sobrevolando el espacio aéreo colombiano, violando ese espacio aéreo. Y además hay que contarle a la opinión colombiana y a toda la opinión regional que esos aviones venían acompañando a alguien muy importante, al señor Nikolai Patrushev,
Él es una de las personas más cercanas e importantes en la seguridad y en la defensa de Rusia, es la mano derecha del señor Putin. Entonces la geopolítica sí juega y por eso debemos estar muy pendientes de los desarrollos de este incidente. Rápidamente, doctor Amí, se nos acabó el tiempo en el programa de la noche. Don Félix, muchas gracias por la voluntad de Nicaragua. No se le olvide que se prohíbe en el derecho internacional que los fallos tengan alcance para terceros países. Ustedes tienen muy buena voluntad, pero es que la Corte falló afectando fronteras de terceros países y eso está totalmente prohibido. Y por último, don Félix, muy respetuosamente, el derecho y los estatutos de la Corte prevén no solamente acatar el fallo, que es una posibilidad, sino presentar recursos de revisión que podría llevar a una nulidad o de interpretación mirando todos los otros pecados que tiene el fallo. Eso es el derecho, el derecho internacional que tenemos los dos países. Doctora Noemí, le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Señor Miguel Ceballos, le agradezco a usted también que nos haya acompañado en el programa La Noche, NTN 24, hoy en este análisis. Muchas gracias. Y al señor Félix Maradiaga, de Managua, de Nicaragua, también agradecerle el haber hecho este análisis desde su perspectiva y por supuesto desde el país que en este momento está en litigio con Colombia, luego de un fallo que todavía, pues pese a que ya hay una sentencia por parte de la Haya, aún no ha sido aplicado por Colombia. Muchas gracias, señor Félix, por su presencia en el programa de la noche. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.